Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis y a la reflexión. El día de hoy estoy como en Disneylandia. Oiga usted, estoy de plácemes porque recibo a un colega, maestro, amigo, muy admirado, columnista, docente de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, ensayista, politólogo y todo esto sin decir cuál es su verdadera profesión, que es economista. Pero hoy pues circula por diferentes áreas. El maestro Macario Schettino, a quien le doy la bienvenida y te agradezco mucho que estés aquí. Al contrario, Leo, gracias. Y qué bonita introducción, mano. Mire usted, este es el nuevo libro que nos presenta Macario, Conspiraciones. Y me parece genial, es una revisión histórica de la que vamos a hablar en detalle ahora, por todo lo que nos han contado a lo largo del siglo, pero Macario hace un recorrido por 5 siglos. 6 siglos. Los 5 que llevamos y este. Y el nuevo, el que arrancamos. De la historia y de la construcción de México. Y cuántos... me parece que abstracciones hemos construido a partir de esto. Buena parte de ellas a lo mejor alimentadas por partidos, poderes, corrientes políticas y que luego se distanciaron mucho de los verdaderos hechos históricos. ¿Cómo es que incursionas en la historia dejando a un lado la economía que ha sido pues tu columna vertebral, el análisis y el estudio económico durante tantos años? Bueno, en realidad no es un libro de historia. Yo no soy un historiador profesional, estudié algo, pero no lo suficiente para ello. Ya había yo hecho este tipo de experimento hace casi 20 años, con 100 años de confusión sobre el siglo XX. Pero ahora lo que me motivó a escribir este libro es tratar de entender ¿por qué los mexicanos hacemos lo que hacemos? O sea, ¿por qué no podemos salir de lo que hemos construido? Y dije, pues para entenderlo lo tengo que explicar, porque solo cuando uno explica es cuando uno realmente entiende. Así es. Entonces, el libro empieza un capítulo 0, en donde yo creo que es el arranque, y es el encuentro entre Cortés y Moctezuma, porque es el encuentro entre dos culturas totalmente distintas. Un encuentro que es único en la historia humana, nunca ha ocurrido algo similar. Lo único que uno puede pensar que es parecido es en Perú, pero allá el que llegó fue Pizarro, que era un animal. En cambio aquí arrasó todo. En cambio acá llega Cortés, que tiene una idea muy distinta. Él quiere construir una especie de reino que después quiere para él. Claro. Pues razón obvia. Y que don Carlos V no le concede. No lo deja. Y Moctezuma, que está tratando de entender lo que ocurre. Si esto es divinidad o es... Es peor todavía. Tenemos la idea de que los mexicas dominaban todo este país. En realidad ocupaban una parte y la ocupaban muy recientemente. Tenían 50 años de haber dominado algunos lugares y exigido tributo. Moctezuma no estaba seguro que todos esos lugares estuvieran con él. Entonces, la duda de cuántos aliados tenía, de quién era el que estaba llegando, el apoyo que traía que llegaba de los tlaxcaltecas y después de otros grupos, pues le hace muy difícil, la verdad, sostener. Y en nuestra historia que nos han ido contando, pues lo culpan de cobarde y Cuauhtémoc se vuelve el héroe. Pero esto es un invento del siglo XIX. En el siglo XIX, sobre todo Fray Servando y Carlos María de Bustamante construyen una historia ficticia para México con mucha razón. Todas las naciones necesitan una historia ficticia. Contarse mitos. Así es, porque no hay ninguna otra lógica para tener una nación. Es una comunidad imaginaria. Así es. Entonces, la historia que quieren contar es una en donde, pues, tengamos a la nación que está naciendo, perdónenme la redundancia, como algo separado de España. Entonces hay que culpar a España y hay que esconder el virreinato, y entonces inventan el heroísmo de Cuauhtémoc y luego el heroísmo de Miguel Hidalgo, y en medio nada, todo borrado. Sí, bueno, la ocupación, la colonia,
la esclavitud, todas estas Esas cosas que dicen que en realidad no ocurrieron. México no es una colonia, Nueva España no es una colonia, es un reino que tiene como gobernante a un virrey, porque así es como empieza a hacerlo lo que después será España desde 2 o 3 siglos antes. Entonces, así es como funcionamos. Pero ese periodo necesitamos entenderlo porque Claro. es el más largo de nuestra historia. Sí, 3 siglos, ¿no? Y es donde nos hicimos México. A ver, esto es muy importante y yo me he clavado ahí brutalmente, porque uno repite, pues claro, son lecciones que nos dieron en la primaria, en la secundaria, en la prepa, lecciones de historia, y uno repite, es decir, esta visión prístina de la nación mexica, que hoy me parece el aparato oficial presente, pero el priismo lo explotó enormemente por décadas, me corregirás en esto, esta nación prístina que tenía todo y que quería salir adelante, es avasallada o sometida por otros que vienen de fuera. ¿Ese principio es equívoco históricamente? Sí, eso no tiene sentido, no fue así, no era una nación prístina o una cultura de este tipo, era una cultura profundamente militar que estaba abusando de todos los que podía. Y los vecinos y de como todo. ocurría en muchas partes del Claro, mundo, claro. en muchos momentos En de la historia. España y en Europa y en Eso tantos lugares, No tiene claro. nada de raro. Todavía existía en lo que después vamos a llamar México el sacrificio humano. Sí. Porque estábamos en un periodo que yo llamo de pequeños dioses. Una cosa que no he escrito, pero la explico con frecuencia en mi canal de YouTube, es una hipótesis acerca de cómo evoluciona la cultura humana, que va pasando por distintas etapas, y una de ellas es la de los pequeños dioses, que eventualmente se convierte en una cultura de grandes dioses. En ese tránsito... Del politeísmo a los monoteísmos. Y estas tres. Todavía no Ajá. monoteísmo. Este es el periodo donde estaba México, o lo que después Ahí. será Nueva España, cuando llegan los españoles. Montón de diosecitos por todos lados, de los cuales ya surgían algunos más importantes. Tlaloc en todo Uno, territorio. sí. Huitzilopochtli, Quetzalcóatl en buena parte de lo que después va a ser Nueva España. Y Huitzilopochtli, que era exclusivamente mexica y era Exacto. muy violento. Esos son sus dioses. Y lo que llega del otro lado es un monoteísmo, que es una etapa posterior. Y los monoteísmos son extraordinariamente expansivos. Hay un solo Dios y es el mío. Claro. Y tómenlo. Claro. Y ese enfrentamiento es bien difícil de procesar. Es la expulsión de los moros de España. El buen Dios es el mío, ¿no? Ellos tienen su otro monoteísmo y ese claro. es el enfrentamiento. Aquí el enfrentamiento es de dos culturas que, a ojo, tienen 5,000 años de distancia, ¿eh? Aquí no habíamos logrado todavía metalurgia, salvo la del oro y la plata, que no Claro. tiene mucho chiste, pero me refiero a metalurgia de lo que sirve para producir. Sí, acero, hierro, etcétera, ese tipo de cosas. El Ya- primero que empieza a existir ya es el cobre y tal vez el bronce en la zona purépecha. Pero los purépechas nunca fueron dominados por los mexicas. Entonces, esa parte no, de hecho, toda esa región no es Pero Mesoamérica. ahí ya estarías hablando de lo que hoy entenderíamos como desarrollo. Los que llegan traen un nivel de desarrollo superior a los Sí. que están aquí. Es Sí, así. pues por eso llegaron. Claro. Porque tenían sus Navegaban y vicios. tenían brújulas y astrolabios y Exacto, estas cosas, ¿no? Ok, de Exactamente. acuerdo. Nosotros no teníamos nada de eso. Entonces el enfrentamiento pues iba con mucha ventaja Fíjate, de los que desde- llegaban. Qué joya esto. Nosotros somos pues, los que estábamos. Pero nosotros, tú Somos y yo, los que llegamos también. pues somos hijos de esas dos, De ¿no? las dos. ¿Sí? De hecho, esta es la parte que creo que es importante entender, cómo fundamos esto. Y la llegada, bueno, de estos europeos va a provocar una gran mortandad que depende esencialmente de dos cosas, de los bichos y las vacas. Los que ¿La viruela? Los que llegan traen todo tipo de enfermedades. Claro, La claro. única que les pasamos de aquí para allá, y de hecho fue de Sudamérica, es la sífilis. Todas las demás nos las trajeron ellos. Y la razón es muy sencilla. La mayor parte de las enfermedades transmisibles vienen de animales. Y nosotros no teníamos animales. Y Claro. no los habíamos tenido por 20,000 Bueno, o no 25,000 comíamos años. animal. Bueno, Pues no había. ¿se comía conejo? No Se sé. comía conejo, se comía pato, ocasionalmente venado en donde Ajá, lo había, ajá, en el pero, norte, pero sí. no había domesticación, No había que es la vacas, clave. ¿no? Claro, claro. Cuando tú domesticas El al corral. animal, Ajá. vive contigo Sí. y te pasa el bicho. Y te pasa el bicho, Y sí. entonces las vacas, las gallinas, los Sí, puercos, los puercos, claro. van generando enfermedades que los europeos ya habían sufrido por mucho tiempo, y los que llegaron eran los que estaban medio inmunes, los que no eran inmunes ya se habían muerto durante 10,000 años. Acá no.
Entonces hay una mortandad grandísima por enfermedades. En buena medida causada por eso. Por eso. No por la guerra o por la colonización. No hay mucho de eso. Hay algo, sin duda. Sí, hay un gran criminal que es Nuño de Guzmán. Claro, bueno, que es el que va a conquistar. Y el del Templo Mayor, Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado, Sí. ese es otro criminal. Es otro criminal, pero no, Nuño es así como el máximo, ¿no? De hecho, acabó encarcelado y todo, Sí. pero pues mató un montón de gente. No es eso lo que mata a los indígenas, son los bichos y luego las vacas y las gallinas y los borregos y los cochinos que al llegar a México transforman por completo la forma de producción. Hay que tener lugares grandes para las vacas, hay que producir trigo, y entonces esto pues va complicando la forma normal de vida y acaba de matar más gente. Para mediados del siglo XVII, 1650 más o menos. O sea, 100 años después de... Más o menos ciento y cachito, que es donde yo arranco el segundo siglo de análisis. Quedan 2 millones, y de esos 2 millones, medio es de gente que vino de fuera. Europeos, africanos y ya para entonces un poco de asiáticos también. Entonces, pues ahí es donde arranca México. No había estos 20 millones de indígenas, ya se habían muerto. Pero eso se ha contado mucho. Había cuando llega Cortés en 1520 ahí... Dicen que 20. Solo Dios, nadie los contó, ¿eh? Pues nadie no sabe, sabemos. ¿no? Ni siquiera hay una estimación que todo mundo esté de acuerdo de los Me parece especialistas. desproporcionado, ¿no? Pues tal vez sí, no sé de dónde a dónde quieras medir. Lo que fue Nueva España en realidad es un cachito nada más que arranca aquí en Jilotepec, Querétaro, y se va hasta prácticamente Oaxaca. Lo que sigue, Chiapas, Tabasco y la península son otra cosa, y también Centroamérica. Maya, digamos, exacto. Y en el norte, desde la parte de Michoacán y del Bajío y todo para lo que arriba. sigue para arriba, eso tampoco es Nueva España. Es decir, Nueva España se vuelve el reino importante, pero que administra otros reinos. Nueva Galicia, que es el del Bajío, Nueva Vizcaya, que le ponen enfrente ahí en Durango para que Nueva Galicia no creciera, y eventualmente el nuevo reino de León, que existe muchos años después, está el reino de Yucatán por separado. Entonces, en realidad esa Nueva España... No es todo no esto es todo. como se ha creído. Sí. Correcto. Pero es el reino importante, es ver. el que va a administrar a los demás. Ese primer siglo Sí. se caracteriza por... Se caracteriza por la caída poblacional, por los esfuerzos de empezar a tener una estructura productiva, primero encomiendas, luego repartimientos, pero la clave fundamental de todo esto es la religión. Claro. Porque los españoles llegan acá y pueden conquistar porque les dio permiso el Papa. Es decir, todo este proceso de colonización, que en realidad ellos llaman poblamiento, es porque el Papa dijo, de aquí para allá le toca a España y de aquí para allá le toca a La Portugal. línea alejandrina, Y ellos tienen que, a cambio de esto, evangelizar. que es el Papa Borgia ese. Sí, Sí, Alejandro Borja, de hecho, es valenciano, es español. Por exacto. eso les da todo a ellos. Y bueno, su excusa es, tienes que evangelizar. Ahora, los reyes españoles, el primer rey español en forma es Carlos, el Carlos V que Sí. llamamos, pero de Y España primero. es Carlos I. Él es el que junta a España, él es el que construye la Europa más o menos moderna, todavía Sí, no porque moderna. sus abuelos, que son los católicos, hacen como la primera intentona, pero el que aglutina Es él. es el emperador. ¿no? Es él, sí, porque bueno, la reina Isabel era de Castilla y Fernando Otro era de Aragón, y también se hizo de Nápoles. Sí, claro. Y el señor Carlos traía al imperio, porque es Alemán. el nieto del emperador, y trae Flandes, que era propiedad de ellos, Sí. solitos, y Borgoña, y entonces tiene... pues, Sí, es un un- montón de Europa, y se dedica a eso él todo el tiempo, pero él está preocupadísimo con que aquí se cumpla lo que se había quedado, que es tratar bien a la gente y evangelizarla. Y desde el principio hay lineamientos y Era leyes. muy creyente, Carlos. Sí. Entonces él sí, porque luego el mega creyente, casi fanático, es su hijo, Felipe II. Felipe II, sí. Que ya llega a unos niveles brutales, pero evangelizar era una premisa fundamental. Sí, era su El obligación. cumplimiento al mandato del Papa. Sí, porque si no, ¿qué legitimidad tenía lo que estabas haciendo? Lo podía hacer mejor Inglaterra o Se sentían Francia. superiores, es decir, no necesitaban ninguna No, legitimidad. sí. Sí. Bueno, necesitas legitimidad frente a Europa. Correcto. No necesariamente Aquí, frente a los claro, indígenas, pero a los indígenas los van a tratar más o menos como ellos se trataban allá.
Hay nobles y hay Sí, raza vasallos, común y silvestre. exacto. Entonces, Exacto. los nobles de aquí, son- caciques les van a Sí. llamar, porque es la palabra que usaban en el Caribe, los van a convertir en encomenderos. Claro. Entonces, la hija de Moctezuma es cacica y va a y luego tener tiene un montón de tierra. encomiendas a pasto. ¿Cómo se llamaba esa mujer? No, ya se me olvidó. No me acuerdo ahorita. Tecuipo. Tecuipo, algo así, sí. Que esa es una figura importante también. Es ¿no? importante, pues la única que queda viva de toda la familia, los demás. La gran heredera. Y a ella la tratan bien. Ahora, para que la traten bien, tiene que llevar pleitos. Y tiene que aplicar las leyes de España, de que se España. aplican aquí. Claro. No es un lugar sin ley. Entonces, eso es bien importante para diferenciar de los imperios coloniales, de los que todo el mundo se queja y con razón, del siglo XVIII-XIX, que son ingleses, belgas, holandeses, franceses, belgas, franceses, incluso alemanes, hasta los italianos, mano. También. Y todos esos son unos abusivos que van, se instalan en un lugar y lo Y saquean. explotan, sí, Así es. claro, así es. El imperio del siglo XVI es una cosa totalmente distinta. Está orientado a poblar, a construir un reino que sea católico y que sea parte de la monarquía española. Entonces, una visión bien distinta. Y mucha gente critica a los españoles como si hubieran sido los ingleses que arrasaron esclavistas con los... del siglo XIX. Sí, claro, Hombre, claro. no. En España, en la Nueva España ni siquiera hay racismo. No hay una diferencia significativa por color de piel. Lo hay por calidad, se llama. Si eres un heredero, si estudiaste en aristócrata, la un noble, universidad, si la gente de tu pueblo te quiere, porque se van haciendo pueblos siguiendo la estructura que había antes de ellos, Ajá. ¿no? Y la nuestra de aquí, digamos, la original, alrededor de los altepemes, así se llama. El altépetl es la conjunción de agua y cerro, Sí. ese es el pueblo, y quien vive ahí es un calpuli, que los Sí. españoles traducen por barrio, pero creo que la traducción correcta es clan. Ah, Porque es este tipo de estructura social que vive debajo de un pequeño dios. Y hay un líder de ese grupo, que es un tlatoani, ellos le van a llamar cacique, y así se construye esta sociedad que va avanzando. de caciques. De caciques en todas Pero partes. dura 4 siglos la sociedad de caciques. Honestamente, yo creo que dura hasta hoy. Y esa es parte de la hipótesis del Del libro. libro, claro. Eso es lo que encontré cuando voy trabajando, porque para 1648... que Esto, ya es el segundo siglo. cuando arranca el segundo siglo, en 1648 se publica la primera descripción de las apariciones de Guadalupe, y Guadalupe se convierte en el eje que aglutina al Unificador. criollismo. Los criollos, aprendimos en la escuela, eran los hijos de españoles. Y estaban nacidos acá en... Eso es una mentira. Eso es una mentira. Los criollos son todos los que no eran europeos Ajá. o que no eran claramente esclavos negros o indígenas. Entonces agarra todo. Agarra de los mestizos, los criollos, los cambujos, los altapatrás, como luego les Los van a llamar. altapatrás, ¿cómo no? Esta cosa de las castas. Las castas. Esas pinturas de castas y demás, sí. es un invento del siglo XVIII, a finales, porque es el periodo en el que España sí nos quiere convertir en un imperio colonial. Pero eso no pasa durante los primeros 2 siglos. Y entonces, en 1648, alrededor de esto, creamos la joya de la corona. Nueva España es la región más rica de la monarquía. La minería, esencialmente. España se está viniendo abajo, Claro, su porque imperio se Castilla se viene abajo. Nosotros tenemos minería, y alrededor de la minería haciendas que van alimentando a estas minas y a las grandes ciudades. Tenemos la nao de China o el galeón de Manila, Que como no le trae, llaman. ajá. Entonces somos el centro del comercio internacional global. Fíjate que... Somos los que mantenemos al Caribe, a Filipinas, a Perú y a España. Este es... El corazón de... El Temec de hoy, pero de hace 4 siglos. Pero nosotros éramos el eje. Ajá. Y España no gobernaba aquí, porque desde 1624, que intentaron hacer unas reformas, se armó el drama, corrimos al virrey, trajeron otro, sí. Y lo que todo el mundo entendió es, ahí déjalos, man, ahí déjalos, que nos manden Porque la siguen, plata, claro. y que se hagan bolas ellos. Y desde entonces construimos lo que somos hoy. Un país en donde las leyes no se aplican, se negocian. En donde tenemos como eje no al catolicismo, al guadalupanismo, que es una cosa distinta, aunque se parezca mucho. ¿Qué es? Corrígeme ahí, porque este también es, y lo digo con todo respeto, porque yo sé que algunos católicos lo pueden sentir
ofensivo, pero que es la construcción de este mito guadalupano a partir de una deidad prehispánica. Corrígeme. No es claro del que existiera la deidad, eso no es totalmente claro. Lo que sí sabemos es que había un montón de deidades. Claro, pero ahí había una deidad en el cerro del Tepeyac. Eso dicen, no está tan claro para todos. Había varios espacios donde se empezaron a adorar vírgenes casi de inmediato. La forma como Guadalupe logra convertirse en la Virgen es a través de estas apariciones que empiezan a narrarse, insisto, en 1648. Correcto. Como dices, muchos católicos tienen la idea de que esto desde antes ya se había dicho. Hay efectivamente escritos anteriores, pero no eran conocidos, sino hasta mediados del 17. Entonces, la sociedad que construimos es barroca, es la época barroca, o sea, desordenados, expansivos, gritones. Churriguerescos. Nos encantaban los colores, las joyas, y esa es la esencia de México, que en mi opinión se mantiene. En el siglo XVIII, cuando los Austrias se acaban y son reemplazados por los Borbones, correcto, que son igual de inútiles que los últimos, los dos reyes así buenos, son Carlos y Felipe. Los tres. Eso, padre y hijo, Felipe padre II, e hijo. Porque luego viene una decadencia los brutal. Otros tres Austrias que vienen son malitos, Felipe III, IV y Carlos II, que ese de plano era el hechizado. Sí, embrujado. Y parece que tenía retraso mental, pero lo más grave es que era impotente. Y eso para un rey es gravísimo. Pues si no hay descendencia, y claro. no hubo descendencia. Así Entonces hay una guerra para decidir quién se queda. Los carlistas, claro. Entre los seguidores de uno y otro. Ganan los que están apoyados por Luis XIV, Felipe d'Anjou, y por eso son Borbones, son una rama de los Borbones franceses. Exacto. Y los primeros son malitos y los que siguen son peores, creo. El que todo el mundo ubica como alguien más o menos bueno, porque en comparación con los otros sí se nota, es Carlos III. Y es el que va a promover las reformas borbónicas. Es decir, un nuevo intento de ordenar a Nueva España. Y de darle una estructura. Ponerle administración bien hecha, poder saquear bien los impuestos. Claro. Y eso es lo que va a empezar a causar problemas. Porque creo yo, pero no lo puedo probar con certeza, pero creo que así es. El Bajío, a fines del siglo XVIII, es probablemente la región más rica del mundo. Y esa región tiene que mantener a todos. Y los de esa región dicen, pues espérate, ¿por qué? Claro. Y entonces empiezan... Y esencialmente es plata, ¿no es cierto? Es decir, es plata. Son minas de platería, todas las que conocemos, esas, las de Guanajuato, toda esa zona. Así es. Es la más rica. Puede ser que sea la más rica del mundo, y empiezan a conspirar. Y empiezan a conspirar para ver cómo le hacen... Que se quede acá, que no se lo lleven. Exactamente. Claro, en ese momento nos ocurre la tragedia. Napoleón invade a Francia. Claro. Ocurre cuando están... España. Napoleón invade a España. Nos ocurre cuando están los dos peores reyes de la historia española, que son Carlos IV y Fernando VII. Terrible. Sí. Y se desintegra la monarquía. Y en ese momento de desintegración... Viene la coyuntura. Y nos toca un loco, mano. Un tal Miguel Hidalgo, que le entra la locura y pone a tocar la campana y vamos a coger gachupines. Y se hace una matazón innecesaria. No debía haber hecho eso. Se les fue de las manos. Y esta premisa que con muchas revisiones históricas he escuchado mucho, que la intención inicial del padre Hidalgo, Miguel Hidalgo, no era la independencia, sino era... Él defendía a los carlistas en contra de los... A Fernando VII en contra de Napoleón. Es correcto. Eso es lo que hacen todas las colonias, todas las regiones americanas. En el momento que Carlos IV abdica a nombre de Fernando, Napoleón los manda a llamar, Fernando abdica de regreso, Carlos abdica a nombre de Napoleón y le entrega la corona a José Bonaparte. Pepe Botella, que era abstemio. Fíjate, ¿y por qué se construyó el mito de que era bien pipa? Porque había que culparlo de algo al pobre señor. Claro. ¿No? Y no era Pepe Botella, no era abstemio. Y curiosamente, en 1810 estamos luchando por la independencia, nosotros aquí y España allá. Claro. El año de la independencia de España es 1810, en contra de los franceses. Entonces... hay un paralelismo ahí, ¿no? Pues sí, y es una... ¿Y en qué momento se roba esto y se dice, no, nosotros queremos ser una nación libre y independiente de España, cuando en realidad lo que quería era quitarse a los franceses allá? Eso lo hace Iturbide.
Agustín de que no tiene nada que ver con los primeros movimientos. Todo este arranque... De hecho, no creo que ni se hayan conocido. No, Iturbide e Hidalgo, ¿no? No, Hidalgo seguro no. Morelos alcanzó a llegar a 1815. Para esa época ya Iturbide empezaba a tener importancia, pero no tanta. En realidad, Iturbide lo que es muy hábil para negociar con todos. Claro. Los convence y con eso... El célebre abrazo de Acatempan, donde y con se dobla Vicente Guerrero. Eso, aunque Vicente Guerrero tarde o temprano regresa, construye un imperio. Nos independizamos de España para crear un imperio, con Agustín como emperador. Dura muy poquito. Un año, si no me equivoco, ¿no? Un año, y después de eso creamos una... ¿Por qué sí lo había hecho con tanta habilidad para...? Porque no les cumplió. Eso es lo de siempre. También. Mano, lo de siempre. Otra premisa histórica. Otra histórica. Prometer y no cumplir. Claro. Y eso fue lo que pasó. No les cumplió a todos. Se empezaron a enojar y pues acabaron quitándolo. Y empezamos el esfuerzo del siglo XIX, en el cual nunca logramos ordenarnos porque tenemos esta estructura social que viene de la época del siglo XVII, que digamos, no tiene lógica en las repúblicas modernas. Y los que quieren gobernar, las élites, vamos a decirle así, ellos están pensando en crear una república moderna. Pero tú no puedes crear un Estado moderno en una sociedad que sigue siendo orgánica, corporativa, profundamente religiosa. El proceso de construcción del Estado moderno, que consiste en tener una burocracia eficiente y un ejército ordenado, pues eso no lo tenemos. Entonces no hay manera de imponerle nada. Y entonces la única solución es regresar a un monarca. Y el monarca se llama Benito Juárez. Y luego otro monarca, que es Porfirio Díaz. Él sí intenta que México empiece a ser un Estado moderno. Construye un Estado ordenado, ferrocarriles, ejército, pero no le da tiempo. Envejece. Bueno, pero se queda 34 años ahí sentadito. Pues sí, pero es lo mismo que habían hecho todos en todas partes del mundo. Todo el mundo le reclama a Porfirio. Hombre, en ese momento, ¿cuántas democracias hay en el planeta? No hay. Entonces, digo... Puros monarcas, pues, caciques. Hay democracia en Estados Unidos. Puedes decir medio que hay democracia en Francia, o una monarquía constitucional en Gran Bretaña. Creo que la británica iba en esa ruta. Es una monarquía constitucional, pero ya funciona. Pero con un parlamento sin duda, fuerte y creciente. Pero ellos, para construir ese parlamento, se echan todo el siglo XVII. Sí. Con gente que va a estar en el puesto y no se va a ir nunca. O sea, son peores que Porfirio. Sí. Entonces, construir esa clase media y esa ciudadanía exige eso. Y eso es lo que intenta Porfirio. No le da tiempo, se nos viene abajo todo. Y un nuevo monarca quiere construir una nueva sociedad corporativa. Se llama Lázaro Cárdenas. Y entonces inventa una sociedad neocorporativa encima de la que teníamos. Pero no es Plutarco antes. Plutarco es el que quiere construir eso. O Plutarco nada más quería los instrumentos. Plutarco nada más quiere controlar el poder, y eso es lo que puede hacer. Pero pues se fueron acabando los sonorenses entre ellos, y tuvo que heredar al michoacano, y ahí se descompuso el asunto. Y el michoacano le salió retobón, como diría. Retobón. Porque lo expulsa. Y creativo. Sí. Porque te digo, crea esto. Es decir, donde había pueblos de indios, que había sido nuestra estructura desde prácticamente el siglo XVI en adelante, él inventa la reforma agraria. Y entonces le quita tierras a unos para traer gente de otro lado, y entonces quedan encimadas las dos sociedades rurales. Y en las ciudades, sobre los barrios, te va construyendo los sindicatos y los grupos corporativos, y quedan también encima. Y esta fricción va a mantenerse porque alcanza el dinero, de los años 40 a los años 70. En los años 70 se acaba el dinero, y a partir de 1982, si quieres ponerlo como fecha, la crisis brutal, se rompe el tejido social en México y empezamos a tener sociedades distintas. Ahí, para allá, porque, híjole, está apasionante. Ahí voy en el libro, en ese momento, justamente cuando empieza a explicar el modelo. Vamos a hacer una pausa, estamos con el maestro Macario Schettino, volvemos enseguida. De regreso y no se nos acaba la discusión, pero bueno, a ver, entonces Lázaro Cárdenas es el genio creador de esta nueva sociedad.
sociedad moderna de México. Sí, es un intento de recrear estas estructuras corporativas propiamente medievales, pero con el sesgo del momento histórico en el que está Cárdenas. Cárdenas es un gran creyente en los soviets. Él quiere reproducir en México ese tipo de estructura. Él entiende el corporativismo autoritario, como el que había hecho Mussolini en Italia o como el que hicieron Lenin y Stalin en la Unión Soviética. Eso es lo que quiere reproducir aquí, lo reproduce. La dictadura del proletariado, que es un enorme mito histórico, porque el proletariado nunca manda. Para nada. El chiste aquí es que tú mandes a las organizaciones proletarias para que controles todo tú. Claro. Y eso es lo que hace Cárdenas acá. Cárdenas hace algo que ningún otro hizo y que hay que reconocer. Se va. Es decir, termina su periodo. No se quiere instalar. Exacto, Claro. okay. A diferencia de su de Calles, que son de Calles, cuatro, Abelardo Pascual, sí. y me falta uno. ¿No? Porque quién, es decir, Emilio Porter Gil, sí, al revés. Exacto. O Stalin, o Mussolini, o Hitler, nunca se van. Putin, hoy en día, ¿no? Sí. Ese tipo de sistema es bien difícil que haya alguien que dice me voy, pero él construye un sistema para tener un monarca temporal. Como decía Cosío Villegas, era una monarquía sexenal, hereditaria en línea transversal. Tenía que ser a otro grupo. Sí, claro. El que rompe eso es Echeverría, porque le hereda a su mismo grupo, a López Portillo, y ahí se nos viene abajo todo. Se rompe todo. Él es el que destruye todo. Desafortunadamente, de ese grupo es de donde va a emerger López Obrador eventualmente. Pero bueno, esta construcción que hace Cárdenas aparece como si estuviera funcionando. Insisto, mientras hay dinero para repartir, mientras vamos agotando los recursos de este país, porque productivos no podemos ser, y no podemos ser porque estamos en el siglo XVII. Nosotros mentalmente seguimos ahí, es lo que sabemos hacer. No queremos leyes para todos, queremos leyes propias para cada quien. Para los terratenientes y para los que... O para tu grupo, o para tu familia. Es que usted no sabe quién soy. No, ese es el mexicano normal. Usted no me conoce. Exactamente. Sí. Y todos somos igualitos, todos nos paramos en doble fila o damos vuelta donde no debemos. Eso... O no pagamos impuestos, como está el célebre caso de estas semanas con el muy distinguido empresario de la Jusco, ¿no? Que él insiste que le están cobrando de más, ya, es otra plática. Esta fricción se estalla durante los años 80 y a partir de ese momento tenemos dos Méxicos haciéndonos bolas. Uno que está prácticamente en el siglo XVII de regreso, que es la informalidad. Sí. Donde ellos organizan sus reglas, sus grupos, sus gremios. ¿Quién controla el tianguis, la cuadra? ¿A quién le pagas la cuota? Y que tiene una frontera muy borrosa con el crimen organizado. Muy. Y ese crimen organizado, en el fondo, es también un regreso al siglo XVII, porque son grupos familiares que se organizan para controlar territorios y que pues aprovechan los negocios que hay hoy. Cuando hubo droga, eso hacían. Ahora que la droga ya no es tan buen negocio, ¿no? Pues hay el huachicol, hay la trata de personas, hay la extorsión, el derecho de piso, armas. Y esto es lo que nos tiene en donde estamos. Y esa es la parte que a mí me sorprendió. Yo no esperaba llegar a eso. Entonces, como te digo, había yo escrito 100 años de confusión, ya había yo explicado el siglo XX y no había yo visto que eso... Viene de atrás. Exactamente. Claro. Y ahora sí lo puedo ver porque empecé desde antes. Y eso me permitió ver esto y creo que me permite entender por qué nos cuesta trabajo salir. Y esto es un fenómeno que ocurre en toda América Latina, como le llamamos ahora, pero creo que el caso más importante es el nuestro, por nuestra trayectoria tan particular, por haber sido la gran Nueva España. Pero todos somos así medio medievales, digamos, y por eso en América Latina la democracia no prende, el desarrollo económico no aparece y la ciencia no existe. Estas tres cosas son resultado de la edad moderna. Y nosotros no podemos llegar a la edad moderna, nos resistimos a ello porque eso implicaría que aceptáramos que hubiera las mismas reglas para todos. Y que somos iguales, todos. Que no hay unos con un escaloncito más arriba que el de junto. Y eso no lo vamos a aceptar tan fácil, porque eso es un proceso educativo que requiere poquito de violencia, como todos los procesos educativos buenos, y eso es lo que hacía Porfirio, te digo. Y no he llegado ahí al libro, pero me parece fundamental, porque pareciera que tuvimos una ventanita, y hablo como del, no sé, de los 90s para acá o del 97 al 2010, una ventanita ahí de el intento, ahora lo vemos en retrospectiva, fallido por construir una democracia o por construir
contrapesos al Tlatoani, al poder, carreras electorales y elecciones competidas y luchamos muchísimo por el piso parejo y ahora los que lucharon por eso borraron el piso parejo. Ellos nunca lucharon por eso, ellos siempre quisieron lo que tienen hoy, siempre fueron ser los dueños del pastel. fueron mentirosos, pero efectivamente del 97 al 2021 yo pongo la democracia en México, hicimos un gran esfuerzo y ese esfuerzo pudo tener cierto éxito porque más o menos la mitad de los mexicanos sí quiere democracia, sí quiere desarrollo, sí quiere ser ciudadano. La otra mitad no. Eso es un gran avance. Ya nos falta bien poquito. Por el momento van ganando los que no. Pero eso puede cambiar con cierta facilidad. Creo que en la elección del 2024, que ya no fue democrática. No, ya no, por supuesto. Mitad y nos mitad. Acordeó todo. Pero claro, fue claro. mitad y mitad la votación. En la votación por el Congreso, 55 para Morena y aliados, 45 Sí, para... luego se lo robaron Eso porque se hicieron su sobrerepresentación. Un golpe de Estado y todo lo que tú quieras, pero la base social ahí está. Y creo que de entonces a la fecha, conforme las mentiras del señor López Obrador son más evidentes, este grupo va a ir creciendo. Entonces, yo no lo veo tan complicado hacia adelante. ¿Tienes esperanza? Sí, sin duda, sin duda. Señores, hay pocos que se sientan en esta silla que vienen con un mensaje de esperanza. Aquí tiene uno, y si lo dice es porque lo sabe y lo ha estudiado, así es que... Es que ayuda eso de ver 5 siglos. Sí, te da cierta perspectiva. Esto no se va a arreglar en un año o en 2. Pero sí vamos en una trayectoria que es la correcta para que este país sea otra vez democrático, económicamente exitoso. Recuperaremos las instituciones. Sí. ¿Tú crees que las vamos a volver a construir, más que hacer recuperar. sí, y espero que mejor que lo que las construimos, pero estoy pensando mucho en España y yo volteo a ver España y veo que venía pues del mismo desastre y España con muchos esfuerzos, digo, y están peleados en partidos y en facciones y todo, pero ha hecho lo posible por construir una sociedad igualitaria y democrática. ¿Dirías que lo ha logrado? Yo creo que lograron mucho. En esto hay que también evaluar justamente a todos. Y si bien el señor Franco era un animal, pudo hacer lo que a Porfirio no le dio tiempo. Pudo empezar a ordenar a los españoles. Cuando muere, justamente en estos días, hace 50 años. Sí, 76, sí, exacto. En ese momento... un rey que tiene cierta intención democrática y un grupo de dirigentes políticos con visión construyen la democracia. Adolfo Suárez, Felipe González, etcétera, y echan a andar eso. Y construyen algo que funciona. Hoy tienen el mismo problema que nosotros, que es un problema global. Es decir, personas como López Obrador, hay muchas. Sí. Trump es López Obrador en grande y naranja. Exacto. Y Pedro Sánchez es López Obrador, alto, joven y guapo. Pero son el mismo tipo de personaje. Entonces, está causando muchísimo daño ahorita. Está tratando de revivir el odio a Franco, que es el mismo tipo de tontería que aquí hacen con queremos revivir el odio a España. ¿Por qué odio? ¿Para qué? O sea, no, y además 5 siglos después no es tiene un poco ningún absurdo, sentido, ¿no? Y además hay cosas buenas y malas. Yo tampoco estoy del lado de quienes hoy están viéndole a España todas las virtudes y a los indígenas mexicanos toda la maldad. Que es falso eso ahora también. traemos unos prohispanistas bien curiosos, ¿no? Entonces... Sí, hay unos de esos, sí, ya he visto varios de esos. Creo que hay que equilibrar, y para equilibrar no hay nada mejor que ponerse a leer a los que sí estudian, y esos son los que refiero en el libro. Les mando ciertas referencias, no pongo muchas porque no se trata de eso, pero creo que con eso ayuda a que ubique uno bien qué fue lo que realmente pasó, pero sobre todo a entender el proceso. Si yo no quiero discutir la conquista o a Moctezuma o a Cortés, yo quiero que entendamos que en ese proceso hubo un momento que este país fue el más importante del mundo. Que fue el centro. Fue el más importante de la monarquía. Y del comercio. Éramos exitosísimos y nuestra estructura social viene de esa época. Hoy esa estructura social no puede ser exitosa. Hoy tenemos que construir un Estado moderno. Entonces necesitamos avanzar en ese proceso. Pero ya llevamos un tramo bastante largo. Y no lo logramos, Macario. Pero nos falta... Nos seguimos tropezando y tropezando. Y vuelve a surgir el cacique iluminado que nos va a decir cuál es el futuro y nos volvemos a tropezar. Es propio de esta cultura medieval, déjame decirle así. Espero que nadie se confunda, pero es esta visión corporativa, orgánica, que depende de una persona que es la cabeza. Que es el que sabe. Que es como la cabeza de la iglesia, que es Cristo, porque de ahí viene esta estructura. Entonces, pues ese es el papá que te va a resolver los problemas. Cada vez que nos vamos para allá, retrocedemos.
Lo que necesitamos es construir sociedad moderna en donde... Ciudadanía responsable, comprometida. Y el gobierno tiene contrapesos, eso se llama república, una ciudadanía con derechos, pero también con obligaciones, ese es un Estado de Derecho, eso es liberal, y finalmente donde todo el mundo pueda opinar, es una democracia. Entonces, una república democrática liberal, que es lo que todos decimos como si fuera nada más democracia, ese conjunto, son tres cosas distintas que requieren un trabajo. Y no lo hemos terminado, entonces hay que continuarle, no hay que perder sí, volteo el a ver ánimo. al mundo, Sí. porque nos vamos a acabar el tiempo y me podría quedar 2 horas, pero pienso en Alemania, Francia, Inglaterra, en Europa, lograron, hoy siguen teniendo muchos problemas de muchos tipos, pero son repúblicas democráticas liberales. Sí, en el caso de Gran Bretaña, pues sí, es una monarquía constitucional, Sí. es una república realmente, Sí es. porque tiene ese equilibrio Claro, de parlamento y No, demás. Esto es lo que construyó Europa y lo exportó a donde se pudo. No en muchos lados se pudo. Muchos lugares asiáticos, por ejemplo, no están en esa lógica, siguen construidos alrededor de clanes. China es un país de clanes que vive bajo un emperador. Ellos están en una estructura del siglo XVII o XVIII. Sí, medieval totalmente. ¿Por qué sí funciona allá y acá Porque hay no? un emperador. Porque ese emperador, además de todo, es durísimo. Sí, mano. claro, no hay... Para que quede el dato, porque ya nos vamos, el consumo en China no llega ni al 30% del PIB. Los mantienen sin comer para sacar ese dinero y construir la riqueza de China. Nosotros en México nuestro consumo rondaba 60. Con López Obrador se fue a 70. Con ese tamaño de consumo es imposible construir una economía sólida. Pero la gente está bien contenta porque le reparten su lana. Entonces, por eso América no puede moverse en la misma dirección de Asia. Estados Unidos, una reflexión de porque yo coincido, es decir, un populista no tiene, hay de todos los colores, ¿no? Y de todas las ideologías, de izquierda, de derecha, pero el que gobierna y es un populista como el pelado que tuvimos acá nosotros. Exactamente. Okay. Y que está destruyendo las instituciones americanas, quiere evitar la medición, canceló departamentos de Estado, en fin, muchas cosas. ¿Por qué esto tiene éxito? La gente quiere tener tlatoanis en todas partes, quiere tener iluminados que te digan el camino verdadero es por aquí. ¿Por qué? Por apatía, por seguir a un líder. El Estado moderno, en donde cabemos todos y todos somos iguales, es una construcción cultural, no es algo natural. Lo natural para los seres humanos es la tribu, es el grupo. El clan. Y entonces organizarte. Hay un líder. Exactamente. Y eso es lo que jala, sobre todo en momentos de gran incertidumbre. Yo creo que lo que vivimos en el mundo hoy es producto de la incertidumbre generada por las redes sociales, por la nueva tecnología y desatada de golpe por la gran recesión de 2009. A partir de ese momento, en todo Occidente, los partidos políticos caen y empiezan a subir los iluminados. Y eso es lo que estamos viendo. Yo tengo miedo que el señor Trump, que es López Obrador, pero el señor Trump vaya a impedir la elección el próximo año, porque lo está intentando. Pero si logran en Estados Unidos aguantar esa elección, yo creo que Trump va a ser un paréntesis no tan preocupante y eso nos abre a nosotros oportunidades. Yo veo señales de deterioro en Trump y ahora en las últimas semanas de forma muy insistente, no solamente por las derrotas electorales. Bueno, él sin duda es un troglodita desde mi punto de vista, pero los expedientes Epstein le están haciendo un daño en la base republicana, que en el fondo es terriblemente moralista. Sí, son. Y Trump es un inmoral por naturaleza, es decir, viola las leyes, viola a las mujeres, viola todo. Sí, yo creo que está mal, ha ido cayendo su popularidad de manera muy notoria, ya está más o menos a la altura de la señora Sheinbaum, según las mediciones globales, lo cual significa menos 10, menos 12 puntos, o sea, realmente... ¿De dónde llegó? Sí, exacto. No, menos 10, menos 12 netos, no de dónde llegó, netos. Tiene más gente en contra que a favor. Que a favor, sí. Sí, es América Latina, porque haces también algunas reflexiones de esto. Y ahí también ha fracasado. Digo, Argentina es un caso terrible porque ha fracasado continuamente y el sistema corporativista, el peronismo, todas estas cosas. Brasil es una cosa distinta porque cuando Napoleón invade España y de ahí invade Portugal, el rey de Portugal se fuga a Brasil.
Y entonces Brasil se vuelve el sitio de la corona portuguesa y Portugal se vuelve una colonia, digamos Pedro así. se llamaba ese señor, Pedro. sí. Y se instala y aquí es donde se independizan en el 83, más bien deshaciéndose de Portugal. Entonces, una historia distinta. La parte sur, que incluye a Chile, Uruguay y Argentina, es creada por inmigrantes prácticamente del siglo XX, entonces son diferentes. Sí. Pero de ahí para arriba, sí son bien parecidos a nosotros. Colombia y Venezuela tienen una migración africana significativamente mayor a la nuestra, pero sobre todo Perú, un poco Bolivia, un poco Ecuador, tienen el mismo tipo de historial nuestro. Y ahorita puede uno ver en Perú la pachanga política. Sí, total. Sí. Que es más o menos a donde tiene nos el récord mundial encaminamos, del número de presidentes encarcelados, fíjate. Bueno. Todos los han metido a la cárcel, todos. Es como llegar a ser presidente es la antesala para ir a prisión. Yo creo que en esa dirección vamos. Entonces, para que los amigos del auditorio vayan viendo. Sí, soy optimista, pero todavía falta un rato. En medio pueden pasar cosas. Nos quedan unos minutos. ¿Por qué conspiración? Por tonto. Esto se ha construido a partir de la conspiración. Ese título me equivoqué. Yo lo puse y me equivoqué. Para entender el título hay que leer hasta la última página. Okay, y cuando llegas a la última página dices, tienes razón. Mi esposa me dio otro título y no yo, le hiciste caso. Otra vez lo mismo. Tenía ella razón. Claro que sí. Ella claro. sugería la joya de la corona. Pero eso me centraba en el siglo XVII. En un periodo. Y yo quería ir más adelante. Claro, pero es que somos hijos. Yo rechazo las conspiraciones, ¿no? Sí, es decir, la CIA y todos estos se pusieron de acuerdo para que llegara Trump. No lo creo. No me refiero a esas teorías de la conspiración. No me refiero a conspirar para derrotar a un gobierno. Me refiero a que nos sentemos a platicar los mexicanos. Porque hoy lo que tenemos enfrente o se resuelve con un enfrentamiento o se resuelve hablando. Y esa forma de hablar, esa forma de conspirar es la que yo creo que es la salida. Y necesitamos empezar a hacerlo rápido porque como veo al gobierno si se nos viene abajo, ¿quién recoge los pedacitos? Sí, caray. Necesitamos organizarnos. Bueno, señoras y señores, aquí tiene usted un libro que nos puede dar... entender esto, fíjate, pensaba cuando lo leía, estas premisas clásicas que dicen, si quieres entender el presente, tienes que ir para atrás a estudiar y a entender por qué llegamos hasta aquí. Es la Biblia de esto. Esa era la intención. Es un libro muy condensado, muy denso. Son 6 siglos. Para cada siglo hago un capítulo explicando el contexto de México y otro sobre México. El contexto es muy importante porque casi todas las historias de este país las escriben como si estuviéramos en la luna, como si no hubiera impacto. Sí. Entonces, por ejemplo, en el primer siglo lo más importante es España. Para el segundo ya empieza a ser importante Francia. En el tercero sin duda lo es y empieza a serlo Gran Bretaña, claro. Y luego Estados Unidos. Y entonces aquí van a encontrar, muy abreviada, la historia de todas estas naciones o todas estas regiones al mismo tiempo que la que estamos construyendo acá. Entonces, pues meter todo eso en 300 páginas, pues sí está condensado. Hay muchos ofendidos porque pues desacralizas mitos aquí. El padre de la patria es un orate. Era un burro, sí, pero en eso no estoy solo. Hay varios historiadores que saben, sí se equivocó, se volvió loco. Y bueno, ya sabemos la historia. Los pasos de López, para el que no haya leído el libro de Ibargüengoitia. Sí. Entonces, no es un libro para deshacer mitos, no, es un libro para entender por qué somos como somos hoy. Y para entender eso, pues tenía que empezar desde el principio. Desde atrás. Señoras y señores, Macario Esquetino con este fantástico libro que ya está en librerías. Ya se supone. Ya está circulando por todos lados. Búsquelo porque nos da ahora que se acerca el fin de año y que vienen las Navidades y que uno está más reposado, porque no es una lectura que requiere atención y concentración. No es una novela, ojo, no es una cosa así. Es una revisión histórica. Macario, éxito. Muchas gracias, Mucho hermano. te lo mereces y gracias, es un gran libro. Muchas gracias. A usted que nos hace el favor y la gentileza de su compañía, aquí puntualmente, La Silla Roja la semana entrante. Hasta entonces, gracias. Buenas noches.